Bueno, aquí estamos y seguimos como siempre, por supuesto, pendientes de la actualidad, de lo que sucede en el planeta Tierra y en Israel también, por supuesto, siempre será noticia. Pero coyunturalmente, por supuesto, una de las noticias que en este momento abarcan todos los titulares de prensa, tiene la atención, si se quiere, del mundo en este momento, es precisamente la muerte del presidente de Irán en un accidente de helicóptero. Ibrahim Raisi, ministro de Asuntos Exteriores, también falleció y otros pasajeros fueron encontrados muertos en el lugar del accidente después de una búsqueda de horas en una región montañosa y brumosa del noroeste del país. Así que la noticia es oficial ya y queremos la reacción del doctor David Diamond, conferencista desde Israel, con respecto a la muerte del presidente de Irán. Doctor David Diamond, bienvenido como siempre. Le escuchan miles de personas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes desde Israel. Un privilegio estar en tu programa. Y sí, como lo estás diciendo, la situación que ha sorprendido al mundo el día de ayer puede convertirse en una de las noticias, si no en la noticia más importante del año hasta donde hemos avanzado. Todas las connotaciones, las repercusiones, las consecuencias del accidente sufrido ayer por estos personeros del gobierno iraní van a cambiar abiertamente en muchas cosas toda la geopolítica del Medio Oriente, pero hay algo lo que no va a variar para nada, es la política y los deseos genocidas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Irán es un país que de aquí a pocos días va a ir a una elección para nuevo presidente, va a quedar con el vicepresidente en interinato, pero en fin y al cabo, quien dirige la política exterior de Irán es el ayatolá. El ayatolá, hay que entender lo que es la máxima autoridad, la más representativa del régimen iraní. Hay que comprender que es un teólogo más que un político, es, por así decirlo, el equivalente al Papa para el catolicismo romano. Ellos lo ven como el representante de Alá en la tierra. Él es la voz del profeta Mahoma en la tierra en este tiempo y lo ven como la autoridad máxima, casi como una divinidad. Ese es el lugar que tiene, el rango que tiene el ayatolá. Y el ayatolá tiene un solo propósito, es destruir y hacer desaparecer a Israel. Y para ello no va a sesgar en intentos en colocar como presidente a su lado a otro que siga el lineamiento de este hombre que murió ayer, Ibrahim Raisi, quien en su haber cuenta con 14,000 ejecuciones, lo llamaban el carnicero de Teherán, y también de esas 14,000 personas, 4,000 fueron presos políticos perseguidos por el gobierno persa. Hay que tomar en cuenta además que las repercusiones fueron a nivel mundial entre las comunidades iraníes. De hecho, en Estados Unidos y en Europa, fuertes comunidades iraníes que salieron del país en la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, han festejado abiertamente, casi como cuando murió Fidel Castro y Miami se llenó de festejos por los cubanos que viven en Miami. Igual, fue la misma emoción, la misma sensación. Precisamente una de las grandes preguntas que se hace el común de la gente que tal vez no está muy enterada de todas estas cosas, ¿cómo entender de repente el celebrar la muerte de otra persona, aunque sea oponente, enemigo, piense diferente, etcétera? ¿Cómo se puede de repente entender esto, doctor David Diamond, desde tu punto de vista? Bueno, hay que entender una cosa. Creo que lo que ha pasado ayer, sin lugar a dudas, es un alivio, es un, por así decirlo, un acto de justicia divina para miles de personas que han sufrido en carne propia la persecución, el sufrimiento y la muerte a manos de este líder iraní que desde antes de ser presidente fue un gran perseguidor de su propio pueblo. Y para Israel, en contraparte, trae de cierto modo un alivio, porque semanas atrás, apenas 2 semanas atrás, en un discurso, él dijo que no quedará nada de Israel, que desaparecería Israel. Bueno, el que desapareció fue él. Pasó lo mismo que con Saddam Hussein en su momento, que preparó un reactor nuclear para hacer desaparecer Israel y terminó desapareciendo él. Pasó lo mismo con el de Libia, Muammar Gaddafi y muchos otros en la historia. Bueno, este también llegó a formar parte de la comparsa. Eso es lo que ocurre. Hay un sentimiento, yo creo que de alivio y de alegría, obviamente en todas las personas que han vivido, lo que te digo, en carne propia el sufrimiento. Yo podía ver festejos y lo más insólito de esto es que muchos de los festejos con luces, ¿cómo se llama? Juegos pirotécnicos, Sí. ¿verdad? Fueron lanzados en las mismas ciudades de Irán. Eso es lo impresionante, eso es lo que desconcierta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en Irán internamente? Se cree y se estima que dentro de pocos días, quién sabe horas,
van a empezar violentas marchas contra el régimen de los ayatolás. Van a sublevarse millones de personas que están hartas de este régimen tiránico que masacra mujeres, que castiga a mujeres, solo por el hecho, por ejemplo, de no cubrirse bien el pelo con el manto que cubre el cabello. Bueno, solo por eso las azotan, las golpean y las meten presas. O sea, tú ya te puedes dar cuenta de qué clase de régimen es el que Irán ejerce sobre su propia gente, y ese es el régimen que ellos exportan a través de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis y de todos sus satélites en Latinoamérica, a los cuales manejan como a títeres como Colombia, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, etcétera, que siguen un ordenamiento trazado por el mismo Irán. Israel ha negado, esta es una noticia también reciente, muy reciente, ha negado toda relación con el accidente de este helicóptero en donde murió el jefe del Estado iraní y su canciller, entre otros, ¿cierto? La gente se pregunta, Teherán obviamente culpa las condiciones climáticas por el hecho en el que perdieron la vida estas 9 personas, pero la gente se pregunta y dice, bueno, ¿Dios ha tenido que ver algo en esto? Doctor David Diamond, ya yéndonos un poquito más arriba, si se quiere, al aspecto espiritual, a la reflexión espiritual, porque uno no termina a veces como de entender estas cosas. Es increíble que pase esto. Un presidente de un país como Irán en conflicto, para nadie es secreto todo lo que se vive alrededor de Irán hoy por hoy, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de esto y Dios aquí incluido? Bueno, la palabra de Dios dice en Proverbios 11, versículo 10, que cuando los justos mueren, la gente salta de alegría y hace fiestas. Lo dice textualmente el texto bíblico. Y en Lamentaciones dice que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Entonces, primero hay que entender que Dios es el que da la vida y la quita. Segundo lugar, creo que la declaración del funcionario israelí es necesaria, pero no va a evitar lo que va a pasar. De hecho, el régimen iraní, a través de uno de los ex cancilleres, el inmediato anterior al que estaba ejerciendo, ha declarado abiertamente que uno de los culpables es Estados Unidos. Ha dicho que Estados Unidos tiene responsabilidad en el siniestro porque se negó a proporcionar repuestos para los aviones y helicópteros en Irán. Implícitamente ya están empezando a buscar culpables y sabemos hasta dónde va a llegar esto. Siendo sincero, Franco, si tuvo que haber un atentado que no se puede descartar, si esto tuvo una intervención humana para suceder, ¿aló? Sí. Tiene que ser probablemente ISIS. ¿Por qué ISIS? Pese a ser musulmán. Quiero recordarles solamente un capítulo de la historia reciente. Cuando Israel ataca la residencia del embajador iraní en Damasco y mata al autor intelectual de la masacre del 7 de octubre, recordarán ustedes que en el día del funeral de este personaje, miembros de ISIS con bombas amarradas al cuerpo se inmolaron en medio de la multitud que estaba asistiendo a las pompas fúnebres y mataron a una gran cantidad de personas. Uno puede pensar y decir, pero ¿cómo puede ser posible que si ISIS es musulmán y es terrorista, ataque a Irán, que es musulmán y terrorista? Bueno, es que hay que entender esto, que entre estos grupos terroristas es como una jauría de perros callejeros que pueden comer del mismo plato, pero a los próximos minutos se matan entre ellos. Eso es lo que sucede entre ellos. Hay unas diferencias teológicas diametrales entre ISIS e Irán. Ahora, la posición de Israel de decir yo no fui sin que nadie le pregunte, me parece peligrosa, me parece jugar con fuego, porque si hay alguien a quien ellos están mirando de reojo, ahorita no lo han dicho, es a Israel, porque en el momento en que se llegare a investigar y por alguna razón se les ocurre decir que lo que pasó fue provocado, al primero que van a mirar es a Israel. De eso sí estamos claros. Si hay alguien a quien van a querer coger como chivo expiatorio es Israel. Y otro dato que pudo haber sucedido y sido posible es que el mismo ayatolá, escucha bien lo que te voy a decir, el mismo ayatolá hubiera permitido, hubiera gestado la muerte de estos que eran sus comparsas. ¿Por qué? Por diferencias de poder entre ellos, que existían y se sabe. Entonces, obvio, el ayatolá no va a decir fui yo quien lo mandé a matar a mi presidente. ¿A quién van a culpar? A Israel. O sea, en Israel de todos modos ya existe ese sentimiento de puede ser que nos lleguen a culpar y hay que estar preparados porque si eso llegara a pasar, ya te puedes imaginar la dimensión de ataque que podría lanzar Irán
porque si fue capaz de responder como respondió por un general que muere en una embajada, imagínate cuando muere el presidente y el canciller. En Israel, de todos modos, Israel nunca aceptó, pero tampoco una oposición oficial negar, y eso es importante, pero quien lo hizo y salió a hablar, creo que cometió un exabrupto, porque no es la indicada la persona que debió haber dicho nosotros no fuimos. No era necesario decirlo, creo que muy riesgoso abrir la boca en estos tiempos. Claro, ¿algún tipo de reacción por parte del gobierno de Israel con respecto a esta noticia de última hora de la muerte del presidente de Irán? ¿Hay algún tipo de reacción por parte del gobierno de Israel? ¿Algunas advertencias? ¿Algunas alertas? O, bueno, definitivamente Israel permanece en alerta constante, permanentemente 24/7, doctor David Diamond. Israel no puede descuidar, no puede cerrar los dos ojos. El momento que duerme con los dos ojos cerrados, estamos perdidos. Así de simple. El gobierno no ha tomado ninguna posición y es que eso debió haberse mantenido en todo tiempo, ser herméticos. Nadie debió haber salido a decir absolutamente nada, ni en bien ni en mal. Por eso te digo que quien salió a decir nosotros no fuimos, cometió una torpeza, pero de la grande. Quien quiera que haya sido, porque se sabe que es una persona anónima. Porque si tenía que haber salido una posición abierta, tendría que haber sido la Cancillería israelí. Pero como no lo dijo el canciller, que representa realmente oficialmente al gobierno y que habla de frente, pues sencillamente Israel se ha callado en 7 idiomas y creo que es lo mejor hacerlo. Eso es lo mejor, es la mejor posición, guardar silencio y distancia. Aunque no lo negamos, que de puertas para adentro todos hemos sentido un alivio. Claro. A propósito de lo interno, de las internas de Israel, no te puedo dejar escapar, mi querido doctor David Diamond, con esto. La Corte Internacional de Justicia planea emitir órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el líder de Hamas, Yahya Sinwar. Cuéntanos un poquitito de eso. A los dos. Sí, esta es una situación bastante complicada. Mire, el fiscal de La Haya hace una declaración que dice: solicité órdenes de arresto contra Netanyahu, contra Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa, y contra Yahya Sinwar, que es Ismail Haniyeh, que son los altos líderes del Hamas. Esto sí es un exabrupto, pero de gran magnitud. Esta es una barbaridad, es un insulto, pero de los mayúsculos, porque está poniendo a Israel al mismo nivel, un gobierno democrático, un gobierno reconocido, un gobierno con apoyo popular, que pueda tener divergencias o no internas dentro de su país, como cualquier partido político los tiene, partidarios y detractores, pero democrático al fin, ponerlo al nivel de un grupo terrorista, meterlo en la misma bolsa con el Hamas. El solo hecho de hacer eso es ya un insulto. Peor todavía, en una guerra, esta es la única guerra, yo no he escuchado de otra, en la cual Israel tiene que dar comida a sus propios enemigos durante la guerra. Y nos acusan de crímenes de lesa humanidad cuando nosotros mismos estamos ayudando a su población civil a recibir alimentos, que por cierto lo sabemos, cuerpo de rey, y el resto lo vende cuando es gratuito. Entonces esto es realmente lamentable. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? De lo que he podido escuchar hace últimos minutos atrás, él ha presentado esta situación ante la Corte, pero no creo, sinceramente, sería muy difícil que la Corte aceptase esta medida. De hecho, los congresistas norteamericanos han venido amenazando al fiscal de la Corte con tomar medidas contra él. Es que, claro, hay siempre medidas por aquí o por allá que se pueden llegar a dar en este tipo de situaciones, porque realmente sería un acto de completa injusticia poner en el mismo nivel a un grupo terrorista y a un gobierno democrático. Es una locura. Sería un pésimo antecedente, porque está sentando jurisprudencia como un antecedente nefasto, pues cualquier gobierno en el mundo que intente defenderse de un grupo islámico terrorista, que le secuestre población, que mate población, que viole, que torture, que cometa toda la serie de atentados y latrocinios que ha cometido Hamas, ahora se va a sentir respaldado, por ejemplo, por una sentencia a favor de Hamas que le puede servir también a ellos para apelar en un futuro. O sea, esto va a ser un paraguas, un búnker jurídico para proteger a los terroristas que cometan atentados en un mañana. Claro. Para finalizar, doctor David Diamond, conferencista desde Israel,
¿Se sabe algo de Mohammad Mokber, que es el sucesor interino que han designado de Raisi, presidente iraní muerto en el accidente de helicóptero allí en el régimen iraní? ¿Saben algo de él, de Mohammad Mokber? ¿Será más de lo mismo? ¿Habrá algo diferente? ¿Qué piensas tú? En un régimen totalitario como el de Irán, uno piensa por todos. Así de sencillo. Y para ser vicepresidente de Irán, hoy asumir como presidente, sencillamente es porque es más de lo mismo. No va a cambiar absolutamente nada. No va a cambiar nada. El que dicta las normas y las leyes ahí dentro es el ayatolá. El ayatolá hace y deshace ahí dentro. Yo no sé sinceramente en qué medida pueda afectar tanto el cambio. Los antecedentes del anterior son repugnantes, lo he dicho, más de casi 15,000 personas asesinadas bajo órdenes de él. Bueno, ya lo decía todo. De este hombre se sabe que es partidario, que es fanático religioso, que tiene una línea bastante dura, un poco más blanda, más estratégica. Se sabe que es un poco más estratega. En cambio, el otro era muy aventado. El otro era demasiado guerrerista. Este es un poco más estratégico, sin dejar de hacer lo que hacía el otro. Pretende también la destrucción de Israel. Tiene relaciones impecables, por así decirlo, con grupos proxies como Hezbollah. Pero aquí una de las cosas que ha llamado, y aprovecho de mencionarte esto, es la posición que ha tomado Hezbollah y Hamas, que no solamente han emitido sendos comunicados solidarizándose, mostrando su consternación. Este es un momento en el cual están ellos mismos aturdidos, están golpeados, porque si hay algo que Ebrahim al-Raisi hizo durante su gobierno, a diferencia de este que está entrando y que no sabemos hasta dónde su estrategia le va a funcionar, es que los armó hasta los dientes. Prácticamente Raisi fue el que mejor equipó, mejor armó y gestionó recursos económicos en pos de Hamas y de Hezbollah. Si hay alguien que fue alcahuete y financiador, cómplice hasta lo más mínimo de esos grupos terroristas, fue Raisi. En este momento lo que están sintiendo es orfandad, eso es lo que están sintiendo. Se les murió el papá rico. Claro. A propósito de padres ricos, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en algunas notas periodísticas leí por ahí, doctor David Diamond, de su inconformidad con lo que estaba pasando con Israel, el trato que Israel le estaba dando a los conflictos y el exigir, entre comillas, como un alto al fuego por parte de Israel. ¿Qué piensas tú al respecto, ya para concluir? Él no va a ceder en su posición. Para los norteamericanos hay que salvarle la vida a Hamas. Para el gobierno norteamericano hay que salvar a Hamas Hamas tiene que ser salvado como de lugar. Claro, para Joe Biden y su gobierno, ¿no? Claro, quieren salvar a Hamas. Biden quiere salvar a Hamas y debilitar a Israel. Porque quiero hacer un paréntesis aquí. Hace muy poquito estuve en una reunión masiva de mucha gente que aclaraba que estaban queriendo a Israel, que el pueblo de Norteamérica, en su gran mayoría los Estados Unidos de Norteamérica, apoya a Israel, ama a Israel y respeta a Israel, doctor David Diamond. Lamentablemente el gobierno toma una posición en cabeza del presidente Joe Biden y obviamente se identifica como Estados Unidos porque lamentablemente desde el punto de vista legal lo es. Es que lo es. Es como si usted me dijera a mí, yo no voté por Petro, por tanto no es mi presidente. No, señor, Petro es el presidente de Colombia. ¿Quién cambia eso? Sí, aunque uno no quiera, exactamente. Aunque no esté de acuerdo. Pero se ve. Eso es como en el cacho, lo que se ve se anota. Tal cual. Así que bueno, no sé qué pasará con la postura de Estados Unidos. Hay que esperar precisamente reacciones de Estados Unidos en cabeza de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos después de esta noticia de la muerte del presidente de Irán y cuáles son las repercusiones, los efectos secundarios, para darle un término, mi querido doctor David Diamond. Estaremos muy pendientes y gracias porque sabemos que te sacamos de una de tus clases para que nos compartas precisamente lo que pasa allí, las reacciones desde Israel con esto que es noticia y que lo escuchan primero aquí con nosotros. Un abrazo, querido doctor David Diamond. Bendiciones. Sí, Iván, simplemente para cerrar, yo lo he ratificado, lo he dicho en los programas y lo digo de nuevo. Sé perfectamente que el 80% de la población norteamericana apoya a Israel. Eso está absolutamente claro. Es un gobierno que a lo mismo, que al igual que los gobiernos de Sudamérica, por ejemplo, toman decisiones sin consultar al pueblo. Así de simple. De hecho, te voy a poner un ejemplo. El día viernes, en horas de la mañana, la Cancillería de tu país, Colombia, emite una resolución y ordena a todos los cuerpos diplomáticos colombianos acreditados en todo el planeta, así de simple, todo el mundo sin excepción,
y les dice a los embajadores y cónsules que les queda por orden del gobierno terminantemente prohibido participar de eventos públicos o privados en los cuales hayan miembros del Estado de Israel o de las comunidades judías. ¿Qué tal es? No sé si sabías. No. Es increíble, quedamos atónitos ante la medida de Petro. O sea, estamos viendo cómo este presidente colombiano abiertamente manifiesta un espíritu hitleriano, porque esas son medidas que se toman en una época como la de Hitler. Impresionante. Tú puedes indagar, es tu país, esa noticia ha sido publicada el viernes en la mañana y nos dejó pasmados. O sea, que una persona del gobierno colombiano que lo invitan a un desayuno y hay alguien judío sentado a la mesa, para no perder el trabajo tiene que retirarse de ahí. O sea, es una cosa que realmente rompe con todos los sentidos de la lógica y bueno, creo que ya habla por sí mismo de quién es él, ¿no? Claro, discriminatorio desde cualquier punto de vista, por donde se le mire. Así que bueno, doctor David Diamond, sigue por favor en clase. Un abrazo y estaremos pendientes de cualquier reacción desde Israel, como siempre en vivo. Oh, muchas gracias, Iván. Un abrazo. Dios te bendiga. Cuídate, hermano. Gracias a ti también. Ahí está, doctor David Diamond, conferencista. Y lo escuchaste primero aquí, con nosotros. Buen día. Suscríbete gratis a nuestro canal.